Pablo escribió a los Efesios en su capítulo número 1. Carta a los Efesios en su capítulo número 1, o Efesios capítulo número 1. Cuando lo tenga, diga amén y así leemos juntos la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Vale. Y si usted está a la par de un hermano que no está muy diestro, ayúdele a buscar y mire, aquí queda, ¿verdad? Porque cuando empezamos, hermano, no sabemos ni dónde está el Génesis y mucho menos Apocalipsis, ¿verdad? O sea, venimos ciegos, pero ahora Cristo ya nos devolvió la vista, ahora ya podemos ver. En ese capítulo 1 hay una salutación, hermano, del apóstol Pablo. Y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo es que a él lo nombraron embajador. Era un embajador de Cristo. Y todo esto, hermano, cuando a Pablo lo iban a nombrar embajador de Cristo, le preguntaron al Padre. Porque dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. O sea que intervino el Padre, intervino el Hijo y definitivamente intervino el Espíritu Santo. Entonces, este hombre, hermano, en su sencillez, porque era un hombre arrogante, y esta es la connotación del Evangelio, que nosotros que venimos arrogantes, hermano, porque muchos de nosotros venimos al Evangelio como que si no necesitáramos nada, con un orgullo que nos cuesta admitir que estamos en aquel lugar porque tenemos necesidad. Porque le cuento que solo los necesitados buscamos de Cristo. O más bien, Cristo nos manda a traer. Porque es tanto, hermano, el orgullo de nosotros, hermano, que nos cuesta admitir que tenemos necesidad. Pero el Señor, hermano, eso lo deja pasar por alto, porque nos trae a esta escuela maravillosa que es la escuela del Espíritu, en donde es el Espíritu el que empieza a hacer, hermano, en nosotros una nueva creación. Porque aquí no estamos, hermano, para que nosotros le veamos los defectos a fulano, a sutano, a mengano, sino que nosotros mismos veamos los defectos que nosotros tenemos y traigamos lo que no sirve, porque el Señor, mire, siempre agarra lo que no sirve. Porque a nosotros el Evangelio no nos alcanzó, hermano, más que porque estábamos fracasados, porque estábamos derrotados, porque estábamos destruidos. Y entonces pudimos admitir que teníamos necesidad de este Cristo y dijimos: bueno, si Él cambia, que me cambie a mí también. Y empezó esa obra maravillosa que continúa, hermano. Y le cuento que esa obra que el Señor empezó la sigue y sigue con nosotros. Porque el trabajo del Señor, hermano, no es un chapuz. El trabajo del Señor es perfeccionarnos. La perfección de los santos. Y los santos somos nosotros, los apartados,
para el Señor. Y cuando nosotros entendemos esto, ya no hay necesidad de rótulos, hermano, porque ya no estamos en la ley, sino estamos en la gracia. Y la ley estaba llena de rótulos: no hay que hacer esto, no hay que comer lo otro, hay que hacer esta celebración, hay que caminar de esta manera. Pero a nosotros Cristo vino para cambiar por completo nuestra vida, porque la palabra dice: de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí Dios las hace nuevas todas. Por ejemplo, un hijo pequeño que usted ama, una nena, un nene, ¿usted lo juntaría con marihuanos? ¿Usted dejaría que anduviera con hombres o con mujeres que están adictas a las drogas, que están adictas al alcohol, que les gusta la pornografía? Como padre los dejaría. Yo creo que sin lugar a equivocarnos, la mayoría diríamos que no. Pues eso es lo que el Señor, hermano, está haciendo con nosotros. Pero no nos mete en una cárcel, sino que nos da libertad, porque poderosa es la palabra de Dios para penetrar en nuestro corazón y dejar de hacer aquellas cosas que antes hacíamos, pero que hoy, hermano, las vemos y nosotros nos damos cuenta que esas cosas ya no tienen que estar en nuestra vida, que nos avergüenzan, y que ahora queremos vivir para la gloria y para la honra del Dios del cielo. Pablo no era un santulón, aunque él, hermano, se creía bueno, porque a veces venimos al evangelio y nos creemos buenos, porque le damos de comer a los chuchos y le da lo que le sobra. Ojalá que le comprara concentrado. Nos creemos buenos, pero está equivocado, porque al creerse usted y yo buenos, va en contra de la palabra, porque la palabra dice: bueno no hay uno solo, bueno solamente nuestro Padre Celestial, que no escatimó en mandar a su amado Hijo Jesucristo en propiciación de nosotros. Todavía venimos con vanidad, todavía venimos con orgullo, todavía venimos con prepotencia, todavía venimos con muchas cosas, hermano. Si nosotros deberíamos de estar, cuando entendemos el evangelio, debemos de estar agradecidos que Dios nos haya admitido a nosotros en su grey, en su reino celestial. Pero todo esto, ¿sabe por qué lo hace Dios? Para que nadie se gloríe. Y si alguien se gloría, tiene que gloriarse en que Dios es el que lo hace. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso, ahora Pablo, en sus salutaciones, habla y dice: apóstoles, embajador. Eso significa también apóstol de Cristo Jesús. ¿Dónde sacó su estudio Pablo? ¿En qué universidad teológica se graduó? Si en la universidad teológica que él estaba no aprendió absolutamente nada. Instruido, dijo él, a los pies del catedrático número 1 de aquel tiempo, llamado Gamaliel. Instruido en la ley. La tenía en la punta de la lengua, la ley. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, hallado irreprensible delante de los hombres. Irreprensible delante de los hombres, pero reprensible delante de Dios. Circuncidado al 8º día.
Aguanta que ahora los cristianos se quieren circuncidar usted. Como somos tan vanidosos, te agarran, te estiran y te cortan el prepucio ay. Pero después usted anda diciendo, ¿usted es circuncidado? ¿No? ¿Y eso qué es? Yo sí. Y yo me voy al cerro y allá 40 días en ayuno. No, 50 días en ayuno. Estableció una nueva marca, porque el Señor estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y usted 50. Porque el hombre quiere hacer cosas como Pablo para ser admirado. Pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor, hermano, todo lo que para mí, dijo, era motivo de gloriarme, hoy lo tengo como basura. ¿Y por qué como basura? He conocido lo más grande. ¿Y quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y ni siquiera lo buscó Pablo. Está igual que usted y yo. Él nos buscó a nosotros. Ese es el evangelio lindo, hermano, que para que usted esté hoy aquí y yo, hay una intervención divina del Espíritu Santo que lo trajo a alabar, a glorificar el nombre del Señor. Es lo lindo de este evangelio, hermano, que no nos podemos gloriar de nosotros mismos, sino toda la gloria y toda la honra se la tenemos que dar al que gloria y honra merece, a Jesucristo nuestro Señor, porque éramos enemigos. Entonces Pablo está aquí saludando y dice que él es apóstol. ¿Sabe por qué es usted cristiano? Los que servimos en esta congregación, ¿sabe por qué servimos? Por la voluntad de Dios. Cuando la gente no entiende eso, los privilegios los tiene como cambiarse ropa. Y peor si usted tiene muchos vestidos, mucha ropa, muchos pantalones, muchas camisas. Servimos al Señor no por méritos, sino por la voluntad de Dios. Cuando uno se sube a estos lugares así, le hacen las piernas, porque no estamos equipados humanamente. Y hablar de las cosas del Espíritu. ¿Qué conocemos del Espíritu? Tenemos que meternos con el Señor de los Espíritus, con Cristo. Y entonces viene el Espíritu Santo, hermano, y es el que nos hace hablar y nos conduce, y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria y para la honra de este Dios bendito y maravilloso. Entonces, oiga, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. ¿Por qué era apóstol de Cristo Jesús? Estaba tan agradecido con Dios, porque a Dios le plujo. Sabe que a Dios le ha placido que usted y yo estemos en su evangelio. Seamos reverentes con Dios, seamos agradecidos con Dios. Si no, a estas horas muchos de nosotros ya estuviéramos muertos, hermano, pero Cristo Jesús llegó a nuestra vida y ahora resulta que tenemos vida, pero vida en abundancia, porque Cristo se ha hecho cargo de nosotros. Miren los perritos.
veces uno, hermano, hasta los saca y hasta les da su cinchazo y se van. Al rato ahí están otra vez, porque son agradecidos con su amo. Y eso es que a veces le damos obras a las mascotas. ¿Cuánto más nosotros, que valemos la sangre de Cristo, que Dios no escatimó en dar, en ofrecer a su Hijo amado Jesucristo para que usted y yo vivamos, y ahora vivamos para la gloria y para la honra de Dios? La honra y gloria de Dios. Yo no sé si usted se da cuenta de que dice la palabra de que usted y yo estábamos muertos. Ya no sigamos muertos. Ahora estamos vivos y tenemos vida, y vida en abundancia. Por eso alabamos, por eso cantamos, por eso glorificamos, por eso exaltamos a Dios. Tenemos vida, tenemos vida, tenemos vida del Señor. Nos encontró muertos, sin ilusiones, destruidos, sin anhelos ya, fracasados, muertos, sin gozo, sin alegría. Pero ahora podemos entender que esta alegría no es de nosotros, sino que esta alegría es del Señor, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso siempre, hermano amado, yo no concibo un evangelio solo palabra y solo palabra y solo palabra. Pues es bueno, pero debemos de ejercitar la palabra, porque al ejercitarla se vuelve vida. Aquellos matrimonios en donde se casan aquellas personas porque se aman, porque el amor es el fundamento por el cual se van a casar y quieren tener hijos. Y la mujer, hermano, con su feo ahí dice: ay, yo quiero tener un hijito que se parezca a ti. No, hombre, ya con uno basta. No le haga eso a ese bebé. Que se parezca a ti. Y nosotros estamos, la iglesia de Cristo, hermano, tiene que ser fértil. No tomemos anticonceptivas. Que la palabra venga y paz. Porque la palabra es la semilla de Dios. Y semilla se deriva de la palabra semen. Es la semilla de Dios. Y la semilla de Dios tiene que fertilizar a hombres y mujeres. Tal vez de ahí sacan los gays, ¿verdad?, que su doctrina, para que la palabra nosotros evidenciemos que está haciendo efecto. La palabra tiene que hacer efecto en nosotros. ¿Qué efecto está haciendo la palabra en ti? ¿Qué efecto está haciendo la palabra en mí? Traer hijos de Cristo para la gloria y honra de Él y de Dios Padre. Entonces Pablo ahora está entendido, hermano, que él es escogido de Dios para ser mensajero, y nosotros somos mensajeros de Dios. No hablemos tanto de doctrina, hablemos lo que Dios empezó a hacer hace años y sigue haciendo en nuestra vida. ¿Por qué se drogaba? ¿Por qué tomaba? ¿Por qué fumaba? ¿Por qué se embolaba? Porque el licor, porque las drogas
nos daban un momento como de alegría, pero no tiene comparación con el amor de Dios. No se compara. Por eso es que seguimos aquí y por eso es que seguimos hablando de este evangelio que trae fortaleza, que trae alegría, que trae gozo, que trae paz a nuestra vida. Dele palmas al Dios del cielo. Entonces Pablo, hablando de todo esto, embajador de Cristo Jesús, oiga qué credenciales. Yo soy embajador de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque al Padre, porque al Dios del cielo se le notificó y Él dijo que sí. Entonces usted y yo estamos también en el evangelio por la voluntad de Dios, y Cristo vino a salvarnos y alcanzarnos. ¿Por qué? Porque a Dios le plació darnos esta salvación tan grande, tan maravillosa. Hermano, gocémonos. Démosle gracias al Señor que nosotros no hemos caído en el aburrimiento, que no hemos entrado en el acomodamiento evangélico, sino que en nuestro corazón, hermano, hay gozo, hay alegría. Queremos recibir la palabra de Dios porque es la vitamina para nuestra vida, que nos da gozo, que nos da fuerza, que pareciéramos que no tuviéramos problemas, los tenemos, pero también sabemos que tenemos a un Cristo que es grande, poderoso, glorioso, que de la tumba se levantó. ¡Aleluya! Hermano, en diferentes oportunidades yo le conté que el fútbol para mí era una pasión, no era un deporte. Para mí el fútbol era una pasión. Estaba apasionado, me gustaba, lo quería hacer. Teníamos una hora para reunirnos, para entrenar. Y cuando jugábamos, una hora para llegar. Pero como yo estaba apasionado, llegaba una hora antes. Ahí estaba, porque era mi pasión. Pero un día se me terminó la pasión. Yo espero que la pasión por Cristo nunca se le termine. Porque cuando ya no tiene pasión, a uno le cuesta. Si usted pierde la pasión por Cristo, por este evangelio, usted va a escoger qué día viene. Usted va a agarrar que es mejor ir a pasear y tantas veces que voy al culto, no, pero cuando hay pasión. Mejor cuando se le termine la pasión, váyase. Porque somos mal ejemplo. Y Cristo Jesús nos alcanzó para ser luminares en el mundo, que alumbremos donde hay tinieblas. Y se me terminó la pasión y dije, ya no juego más fútbol, ya me hartó hasta aquí. Lo que amaba desde niño, pero conocí algo más grande, el fútbol. La verdadera pasión se llama Cristo Jesús. Me apasioné por Cristo. Lo primero que hice cuando Cristo entró a mi vida y me perdonó mis pecados, fui con mis amigos. Y yo quería que mis amigos experimentaran lo que yo estaba experimentando. Los que habían jugado fútbol conmigo, esos no eran mis amigos, esos eran mis compañeros. Tengo muy pocos amigos,
pero tengo uno que ese nunca me falla. Se llama Jesús. Y yo quería transmitirles lo que estaba sintiendo en mi corazón. Esa alegría, ese gozo, esto que nunca había sentido. No debemos de permitir. Por eso miren los hogares, en los hogares muchas veces somos simples. Hay simpleza. ¿Por qué hay simpleza? Porque se va terminando ese amor, esa pasión, se va menguando. Y la mujer se pone cualquier vestido, usted se pinta y las cejas y se pinta el pelo. Como oír llover. Por eso el apóstol Pablo está hablando acá, él reconoce, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Ahora él ya se ponía Pablo. Se gozaba de ese nombre. Porque él no se llamaba Pablo, él se llamaba Saulo. ¿Y por qué le pusieron Saulo? Así como yo le puse a mi hijo Edson. ¿Y por qué cree que le puse Edson? Porque así se llamaba un rey, el rey Pelé. Pero como yo era ignorante, en mi ignorancia ese nombre busqué. Entonces a Saulo le pusieron, Saúl se llamaba. Saúl, primer rey que tuvo Israel. Un loco endemoniado usted. Y entonces cuando llegó a los pies del Señor, lo primero que hizo, mira, te voy a quitar ese nombre feo. ¿Qué será que el Señor le gusta cambiar los nombres a usted? Por ejemplo, a Jacob le digo, ¿cómo te llamas? ¿Acaso Dios no sabía cómo se llamaba? Pues, ¿cómo te llamas? Y él no quería decir. ¿Cómo te llamas? Jacob. Y eso significa engañador, usurpador, ladrón, estafador. Póngale todos los epítetos que usted quiera ponerle. Y el Señor, como el Señor es tan bueno, hermano, no le dijo a la voz, qué nombrecito. Te voy a cambiar de nombre, mi hijo, dijo. De hoy en adelante te vas a llamar Israel. Ay, ¿y eso qué quiere decir? Soldado de Dios. Eso quiere decir que tú siempre vas a estar a mis órdenes, que tú siempre me vas a servir, porque no eres un general, un soldado. Y le cambié el nombre. Como a Saúl. Saúl es un derivado del nombre Saúl. Saúl, endemoniado. Y entonces el Señor vino y le dijo, no, te voy a cambiar de nombre. Ya no te vas a llamar Saúl, mi hijo, le dijo. De ahora en adelante te vas a llamar Pablo. Muchas gracias, Señor. ¿Y qué quiere decir Pablo? Pequeño. Pequeño. Por eso Pablo ya no se gloriaba en lo que él sabía ni en lo que él conocía, sino ahora se iba a gloriar y le iba a enseñar el Señor a gloriarse en sus debilidades. Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor en oración y le decimos, Señor, yo no puedo, Señor. Yo no tengo fuerzas, yo soy débil. Entonces el Señor dice que el Señor se fortalece en medio de nuestra debilidad. Por eso, ¿cómo se agrada el Señor de los que
han aprendido a pedir perdón. ¿Ya aprendió usted a pedir perdón? Y yo estoy aprendiendo a pedir perdón. Porque el que pide perdón se humilla. Y esa es la palabra clave para entrar en el Evangelio. Porque todos hicimos una oración que le dijimos al Señor que nos perdonara de todos nuestros pecados y que reconocíamos su señorío como Hijo de Dios y lo reconocíamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Nos humillamos, porque el que se humilla, ¿qué dice el Señor? Dios lo exalta. Entonces aquí Pablo, hermano, cuando está hablando de Pablo, apóstol, porque hoy hay hombres que le dicen, mire usted, mire pues, a mí no me diga pastor, a mí apóstol. Él ponía el nombre de apostolado de Cristo Jesús para mencionar que él era un escogido. Era un embajador, era un escogido, hermano, del Señor. ¿Escogido para qué? Para ser mensajero. Aquí vengo de parte de Dios. Primera leñaseada. Se fue para otro lado. Aquí vengo de parte del Señor. Otra leñaseada. 40 azotes menos 1, 39. 5 veces, dice, me agarraron, me prendieron y me dieron 40 azotes menos 1. Ya me tenían la espalda curtida. Pero este hombre seguía diciendo que era un siervo, que era un servidor del Cristo maravilloso, glorioso, hermano, el cual hoy hace que nos reunamos para la alabanza de su gloria. Para la gloria del Señor. Y entonces, ¿por qué está usted en el Evangelio? ¿Por qué estamos en el Evangelio? Por la voluntad de Dios. Porque este Evangelio no es del que quiere. He traído mucha gente que oiga la palabra del Señor, que se goce con los que se gozan, y Dios no les toca el corazón. Porque no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia, y esa misericordia la tuvo para su vida y la tuvo para la mía. Hermano, usted está por la voluntad de Dios en el Evangelio, y yo también. Dale palmas, agradezca al Cristo de la gloria. Usted y yo estamos por la voluntad. A Dios le agradó. Aleluya. A Dios le agradó. Fuimos del agrado de Dios. Fuimos del agrado de Dios. Por eso está usted en el Evangelio. Y yo también le agradé a Dios usted. Y solo cosas malas había hecho yo. Y me temo que usted también. Pero Él me dio la oportunidad, al igual que a ustedes. No entré por otra ruta. Entré por la misma ruta que usted entró, porque no hay otra ruta. Es la misma ruta para todos, para los profetas, para los apóstoles, para los pastores, para hermanos, para los evangelistas, para los maestros. Todos entramos por el mismo camino que se llama Jesucristo. Aleluya. Y qué lindo este Evangelio. Aquí no cuente hazañas. Perdone, pero sus hazañas no me impresionan. No me van a impresionar. Tal vez si se tira del puente del incienso y me viene a contar que se tiró, tal vez. Pero si se tira de ella, a saber cómo va a quedar.
Por eso Pablo no venía y decía, "Ja, ja, cuando yo predico se convierte un montón". Pablo aprendió a gloriarse de sus debilidades. Porque el estado ideal suyo y mío es débil. Cuando uno está débil, ni pelear quiere, no grita, ahí está, como que es pollito comprado. Y Pablo aprendió, porque digo, si yo pudiera gloriarme de algo, tengo motivos para gloriarme. He estado en el tercer cielo, hijo. Pero mejor voy a dejar de hablar de eso y les quiero contar tácitamente que me voy a gloriar de mis debilidades. Por eso, hermano, porque cuando soy débil, dijo, entonces soy fuerte. Porque Dios se perfecciona en los débiles, en las debilidades. Es que el que es fuerte no necesita que le ayuden, hermano. Estorbo hace uno, el que todo lo puede. Ahí lo deja. El evangelio es para los débiles. Es para aquel hombre, es para aquella mujer que muchas veces viene y le dice a uno, hermano, yo ya no aguanto. Entonces somos dos, oremos. Oremos. Porque en medio de las debilidades viene el poder de Dios. Por eso es que no podemos decir, mire, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Y entonces en el punto 5 usted viene y va a ser prosperado. No podemos decirlo, porque el poder de Dios se manifiesta en los débiles. Sí, hermano, le cuento algo. La mayoría de los que estamos pastoreando no queríamos. ¿Por qué no queríamos? Primero porque no estábamos capacitados. Y Dios usa a los incapacitados, usted. ¡Ja! Si nosotros tuviéramos capacidad, hermano, pónganme a mí. Por eso es peligroso cuando una persona ya lo domina todo. Pero cuando aún para leer la palabra de Dios tenemos que orar, tenemos que levantarnos en diferentes horas de la madrugada para leer la escritura que ya está ahí, porque el que le tiene que dar vida a esa palabra se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo, y la palabra tiene que venir como espada de dos filos, hermano, a nuestra vida. Es lindo este evangelio. Aquí el penalti lo tira el que nunca ha jugado fútbol. ¿Y a dónde tengo que tirar? Dice, mira eso que está ahí, que se llama Marco, ahí. Y entonces dice que nunca ha tirado, cierra los ojos y le pega un puntazo y la mete en el ángulo. Es el evangelio. Trajo el Señor, nos trajo a los que no podemos, a los bravos como Saulo, hermano. Pero Dios ha ofrecido, hermano, cambiarnos. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos un cambio? Entonces usted me da confianza y yo también, amén. Porque creí que solo yo. Todavía nos enojamos. Todavía vienen deseos de venganza a nuestro corazón.
Cuando Dios permite muchas veces que nos digan cosas y que nos humillen, hermano, ¿para qué? Para ver las reacciones que nosotros tenemos. Por eso Pablo decía: yo me glorío en mis debilidades, en lo que no puedo hacer, en eso me glorío. Pero ¿por qué? Porque entonces cuando usted no puede, cuando usted no sabe, cuando usted no tiene capacidad, el poder de Dios se manifiesta, el poder de Dios se magnifica. ¡Aleluya! Dios lo bendiga. Dios siga bendiciendo su vida. Así como aquellas 3 chicas que llegaban y se postraban ante la unción, y a 2 el Señor les hablaba, hermano, y llegaban los diáconos y ponían las manos sobre ellas y les daban palabra. Y con el tiempo la otra que no le daban palabra se fue poniendo triste. Y le dijo: Señor, yo te alabo, yo te glorifico, yo me postro igual que mis hermanas. ¿Y por qué a ellas tú mandas a que les den palabra, a que oren por ellas, a que pongan sus manos sobre ellas? Y yo: no, Señor, ya no aguanto, necesito que me hables. Y le habló el Señor: es que tus 2 hermanitas son niñas, son nenas espirituales, y si no les ponen las manos encima y les dan una palabra, ya se hubieran ido. En cambio tú tienes madurez y tú te llenas con mi palabra. Por eso vemos aquí nosotros, hermano, que Pablo está hablándoles, está hablando y dice que él es apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Fue aprobado por Dios. Mire, a los santos que están en Éfeso y que son fieles. Tan lindo el Señor, ¿verdad? Porque le habla a los que son fieles en Cristo Jesús. Porque la fidelidad en el Evangelio tiene gran recompensa. Solo que lo dice de otras maneras. En lo poco me has sido fiel. ¿Cómo dice? Sobre lo mucho te pondré. ¿Y cuál es la fidelidad aquí? Esta es la fidelidad. Que usted venga, que se congregue a oír la palabra bendita del Señor. Con luchas, con pruebas, con enfermedades, con batallas en el cuerpo, con batallas en el alma. ¿Pero por qué lo digo? Es que usted, porque también yo entro en ese paquete. Que muchas veces, hermano, tenemos que disertar la palabra del Señor embatallados, enfermos, escasos. Pero así podemos venir enfermos, escasos, menguados, embatallados. Pero cuando salimos de aquí, salimos victoriosos, porque Cristo Jesús nos da la victoria. Nos da la victoria. Sí dice que en Cristo Jesús nosotros, ¿cómo somos? Más que vencedores. Entonces Pablo estaba hablando acá a aquellos que son fieles en Cristo Jesús. ¿Por qué dice que son fieles? Porque hay infieles. Hay infieles en Cristo Jesús. Porque la fidelidad también tiene que ser examinada. La fidelidad. Por eso dicen: lo poco me fuiste fiel, en escasez, en batallas.
Tal vez vino ni siquiera para la ofrenda tenía, pero usted lo que quería era alabar y glorificar el nombre del Señor, porque no hay dinero que lo detenga, porque usted, su corazón está puesto en el Dios del cielo, en el Dios de su salvación. Aleluya.